Yo creo que hay una dificultad, sobre todo para la base electoral del PRO, que tiene un perfil que coincide con Milei, que es antikirchnerista, antipopulista, claramente, y el discurso de ellos llega más rápido, se digiere más fácil para ese público. En cambio, Horacio Rodríguez Larreta tiene mayores dificultades, porque bueno, empezó hablando en su lanzamiento de campaña de la superación de la grieta, una superación de la grieta del 70%, digamos, ya es complejo, complicado, no queda claro, ¿no? Y creo que tiene esa dificultad también la decisión en Ciudad de Buenos Aires de separar la elección de jefe de gobierno favoreciendo a Martín Lustó, también lo posiciona en un lugar difícil para su propia base electoral, la del PRO, que es la cercanía con el radicalismo, ¿no? Y sobre todo con una figura como Martín Lustó, que para el núcleo más duro del PRO es un poco controversial. Sí, dale, Martín, por Dios. Toda esta interna que se estoy viendo en estos días en Juntos por el Cambio, la gente la ve, la analiza, le modifica el voto, dice, iba a votar este sector, pero ahora como se están peleando, o forma parte de una discusión demasiado política que la gente no mira. No, yo creo que son discusiones muy políticas, creo que todavía sigue habiendo un porcentaje muy alto de personas que no se definen, que no toman posición, que están bastante distanciadas de entusiasmarse con lo electoral, un poco también por estas razones, porque nadie está discutiendo los problemas de fondo, nadie está discutiendo el problema de la inflación, el problema de la inseguridad. Bueno, hay situaciones que son complejas, complicadas y que hoy las fuerzas políticas yo creo que están mirándose mucho a sí mismos, discutiendo internamente. Yo planteé que Milei dialogaba con la ciudadanía, bien, mal o pésimo, pero dialoga con la ciudadanía, con idea, propuesta, descabellada o no, pero dialoga. En cambio los demás dialogan entre ellos, más que dialogan, se pelean entre ellos. Sí, yo creo que Milei, como vos decís, digamos, hay cuestiones que son un poco, bueno, discutibles o quizás cuesta aceptar esas ideas, pero trata de vincularse con un sector de la sociedad, ese sector que está enojado, que está distanciado de la política. Y yo coincido, creo que trata de dialogar, trata de hablarle a la sociedad, al electorado. Después, bueno, habrá que ver si lo que plantea realmente es lo que la sociedad necesita o no. Ahora, me parece que esta placa es muy fuerte y esto marca también el rumbo del país y hasta dónde esto afecta al gobierno. ¿Cómo considera usted la situación del país? El 50% muy mala y el 28% mala. Es decir, que estamos mal. Sí, lo considera el 80% de la sociedad casi. Sí. 78, 77. ¿Cómo el gobierno puede revertir esto? Mirá, yo creo que tiene que ver un poco por lo que decía recién, ¿no? El problema de la inflación que está ahí muy presente. El problema de la deuda, que también hace que la situación del país y las expectativas... Porque un poco esta pregunta es de evaluación de la situación del país, pero también tiene que ver con las expectativas que se generan en torno a cómo está el país, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es un factor. Y hoy, si vos mirás un poco la discusión, el consenso del ajuste está en todas las fuerzas, en toda la dirigencia política. Algunos más crudo, más de shock, otros más de contención, pero un poco lo que te está marcando es que la única salida posible de alguna manera es el ajuste. Y bueno, y parte de la sociedad entiende que eso no está bien. Ahora, con esta postal, ¿el gobierno tiene algún tipo de chance? Sí, el gobierno tiene... El escenario político electoral está abierto, yo no lo veo cerrado. Obviamente esto es un condicionante muy grande para el gobierno porque tiene que salir a revertir una situación que es muy pesada, digamos, ¿no? Y que el año que viene va a ser mucho más pesada por el tema de la deuda. Ahora, también es cierto que la oposición mayoritaria, mucho para discutir, no tiene porque también tiene parte de responsabilidad en esta situación del país. La oposición tiene responsabilidad en esto, decís vos. Y bueno, porque el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que hoy es un condicionante muy grande, para el año que viene va a ser un condicionante muy grande. A ver, seamos técnicos en eso. El préstamo es un condicionante, no hay duda, pero los vencimientos más importantes y rigurosos operan a partir del año que viene, ¿correcto, Bruno, o no?
No, bueno, hay vencimientos, ahora Sí, de hecho en junio sí, hay uno, pero los importantes pero se pagan con plata del Claro, Fondo Monetario. claro, exactamente. Y los importantes son todos a partir del año que viene. No, más también. Y bueno, Y más por eso. también. No, Sí. por eso. Y bueno, el problema Pero del- necesitas tener el acuerdo vigente con el fondo. Claro, para- no, por supuesto. Y que para muchos creen que ese acuerdo te condiciona el día a día de tu Sí, economía. porque el fondo te pide políticas Claro. que son impopulares. Mm. desde ya, y eso creo que es un condicionamiento. Por eso, bueno, Cristina Fernández de Kirchner plantea la necesidad de la renegociación. Y bueno, tiene que ver con esta situación que es complicada y va a ser más complicada. Ahora, Pablo, la gente considera que la situación es en casi un 70 o más. La Sí, situación es, o casi sí, 80. casi 80. Casi 80, sí. La gente está enojada, la gente pide un cambio, Milei cosecha mucho. Ahora, ¿la gente es consciente que probablemente ese cambio implique un ajuste que afecte también su propio hogar, Mirá, su economía? cuando uno hace otros trabajos más cualitativos, no aparece esa idea de esa conciencia de que quiero un cambio, pero ese cambio va a significar peores condiciones de mi existencia. Por lo menos en un primer momento. Eso no está presente. La gente cuando pide Porque un cambio... La pregunta es políticamente, cuando llegue el próximo gobierno, por lo menos por lo que se sabe, por las encuestas, sería de cierto tinte político, no oficialismo, que va a aplicar un ajuste, creo que necesariamente. ¿Cómo ese ajuste va a ser aceptado por el Sí, por eso yo público? decía que para mí no está cerrado la elección, no está definida, está abierta, porque el gobierno trabaja la idea del ajuste posible, digamos, ¿no? Es decir, el ajuste con la gente adentro. Y yo creo que eso no es una idea que todavía esté desechada por un sector amplio de la sociedad o del electorado. De hecho, toda la resistencia del gobierno para llevar adelante una devaluación, implica un poco eso. Ahora, creo que hay un sector de la sociedad y del electorado fundamentalmente que tiene una distancia muy grande porque también entiende que la política tiene una distancia con sus propias demandas. Y bueno, y también vemos que hemos visto en otras elecciones que hay un proceso de decisión muy sobre la hora de la elección, procesos de cambio entre paso y general. Entonces, es difícil hoy poder decir Está bien, que pero el escenario va... un voto que va a Milei o a Bullrich en la PASO, difícilmente puede ir a otro escenario, en la general o no, salvo que Bullrich pierda. Y bueno, Debería ir con la reta, me imagino yo. porque es difícil que ese votante con un perfil más anti-kirchnerista vaya hacia el kirchnerismo, a menos que el candidato del gobierno no sea un kirchnerista de pura cepa. Digo, imaginemos Scioli ganando la interna y yendo a la pero, general. a ver, Bueno, es difícil Eso también puede ser relativo, ¿no? Sí. Porque en el 2019 Alberto Fernández y Cristina Kirchner sacaron que el 50... Sí, 47-40 terminó, ¿no? ¿Correcto? Hoy tienen el 20 y pico. Hay muchos votantes de ese sector que hoy van o a Milei o a Bullrich o a Larreta. Sí, yo creo que también hace un poco los resultados de las encuestas hoy hace también a la dispersión y a la segmentación que tiene el gobierno y las fuerzas que conforman la coalición del gobierno. Nosotros veníamos midiendo en los escenarios previos a la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no participar, que en algunos lugares, en algunas muestras, 23, 24, 25, en algunos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, 30. Y hoy ese proceso de dispersión se acentúa más y es casi del 20 dividido casi en tres dirigentes, digamos, ¿no? ¿En tres dirigentes o en tres fuerzas? No, en tres dirigentes porque nosotros hacemos los escenarios con Massa, Guado de Pedro y Scioli, digamos, ¿no? Entonces, quizás ese 30 que tenía Cristina Fernández de Kirchner, no digo en la provincia de Buenos Aires, digo en algunos distritos como para tener una dimensión. Hoy es 20. Y ese 20 se divide en tres dirigentes, ¿no? Cuando con Cristina Fernández de Kirchner era 30 en uno. En uno solo, claro. Y de esos tres, ¿cuál que más mide o más te mide a vos? Mira, hoy nosotros lo tenemos a Sergio Massa un poquito arriba de Guado de Pedro y Daniel Scioli un poquito más atrás de los dos. ¿Superan el 10% cada uno de ellos o no? Sí, superan. Hoy Guado de Pedro y Sergio Massa lo superan y Scioli está ahí cerca del 10%.
Porque, ¿qué pasa? El problema es cuando vos haces un escenario por candidatos, sumarlo es muy difícil, digamos, ¿no? Hoy, el Frente de Todos, en un escenario de paso por fuerza, está 5 puntos abajo de Juntos por el Cambio, ¿no? Si vos haces un escenario de candidatos y capaz que Juntos te suma 40 y el gobierno y los candidatos del gobierno 25, ¿sí? Ahora, yo creo que el dato para seguir es el del escenario de paso, ¿no? Que es que hay un 20-25, ¿no? A favor de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Y eso habla de que el escenario está abierto. ¿Y 20 quién es? ¿El Frente de Todos o Milei? No, el 20 es el Frente de Todos. ¿Y Milei cuánto? Milei entre el 15 y el 18. Entre el 15 y el 18. ¿Eso lo transformaría en el candidato más votado? Sí. ¿Eso correcto o no? Sí, sí. A ver,